Sociedad Cooperativa de Aceite Bética Aceitera patrocina este espacio. Lo veníamos contando esta mañana y es que vamos a hablar con el arqueólogo, historiador e investigador histórico José María Crespo. Esta tarde en el Salón de Plenos a las 7 tenemos una cita con la historia de este municipio en el siglo XVII, dentro de los actos programados para la celebración de las quintas fiestas del adelantamiento de Cazorla, desde hoy y hasta el 26 de mayo. Y hablamos ya con José María Crespo, que debe de estar ya al otro lado del teléfono. José María Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María José. ¿Qué tal? Bueno, pues hablamos de historia y hablamos de la historia de Cazorla, concretamente en ese siglo. Primero fue la mujer el año pasado, en el siglo XVII. Y ahora, bueno, pues toca conocer esas relaciones entre Cazorla y el Arzobispado de Toledo en ese siglo tan crucial, como decíamos, para el devenir y los acontecimientos históricos de este municipio, ¿no? Pues sí, el siglo XVII es algo fundamental para entender la progresión histórica de Cazorla, porque estas tierras venían de haber sido propiedad de los marqueses de Camarasa y, por supuesto, al margen de que eran particulares, que su gobierno no se parecía en nada a lo que se había surgido hasta ese momento por parte del Arzobispado de Toledo, dio un cambio rotundo a la vida en todas las villas que conformaban el adelantamiento y que marcarán el futuro del siglo XVIII y XIX de este adelantamiento, de este señorío, hasta que desaparezca tras la derrota francesa en las Cortes de Cádiz. Nos vamos a dar un baño de historia en el más amplio sentido de la palabra, muy necesario cuando se celebran este tipo de fiestas temáticas o tematizadas, como queramos llamarlo, en las que el municipio se caracteriza, bueno, pues lo más parecido a la época. También el paisanaje se convierte en actores improvisados para emular a aquellos habitantes de entonces de este municipio. Pero es necesario que todo esto vaya acompañado de los argumentos sólidos, históricos y lo más, obviamente, próximos a la realidad de lo que ocurrió en aquel momento. Y es necesario que lo conozcamos, bueno, pues a través de estas sesiones, de estas conferencias, que, por cierto, José María, tengo que decirlo, son bastante amenas por la parte que le toca a usted, porque luego la salpica de esas anécdotas que al final te llaman la atención, te mueven muchísimo la curiosidad para seguir profundizando en la historia. Claro, como buen profesor, lo consigue. Gracias, María José. Es verdad que todo este tipo de festejos, de fiestas sobre época medieval o época moderna, como las que hacemos aquí en Cazorla, que se repiten en casi todos los pueblos de España, acaban, desgraciadamente, dando una visión histórica poco fiable de lo que realmente fue el mundo en ese momento. Ni mejor ni peor, fue el mundo de ese momento. Y por lo tanto, yo recuerdo que en los primeros contactos que tuve con el ayuntamiento, le dije que era necesario que fijaran un elemento que aglutinara lo que iban a ser las fiestas del adelantamiento. Y le puse el caso de Úbeda, en el cual no se han salido jamás de el guión, y ellos celebran permanentemente, empezaron mucho antes que nosotros, con la llegada de Carlos V a la ciudad de Úbeda. Uh-huh. Nosotros no tenemos esa suerte, evidentemente, y había que buscar ese elemento aglutinador. Y el elemento aglutinador no es otro que lo que sucede en el siglo XVII. El ayuntamiento este año se ha puesto nuevamente en contacto conmigo para cuál sería el hecho histórico que marcara eso. Y yo le dije que solo teníamos uno. Es decir, cada ciudad, cada villa tiene su historia y tiene sus personajes. Y nosotros tenemos uno
que sin ser rey, ni ser reina, ni nada de eso, porque aquí jamás vinieron ni reyes ni reinas. O sea, que esto no lo pisaron para nada. Nada, nada, nada. Aquí ha habido una narrativa histórica basada la mitad en leyenda y la mitad en invención, y aquí no tenemos ninguna fuente, nada que diga que por aquí pasara nadie. Esto era el final de, no es el principio de nada, quiero decir, porque fundamentalmente la cabeza del adelantamiento en el siglo XIII iba a ser Quesada. Quesada sí está en la vía de comunicación que pone en contacto el Valle del Guadalquivir con las antiplanicias de Granada. Uh-huh. Pero claro, era un lugar tan peligroso que lo tomaron 2 o 3 veces los musulmanes, las tropas nazaríes, y el arzobispado, que no era tonto, lo que hizo fue trasladarse lo más cerca posible, pero también lejos, para defenderse de esta situación. Y entonces lo más parecido a Quesada que había por aquellos momentos del siglo XIII era Cazorla. Y eligieron el lugar de Cazorla fundamentalmente por una cuestión estratégica y sobre todo por una cuestión funcional, que era que, al igual que Quesada, pasaba un río justamente al sitio. Por lo tanto, no era un sitio, un lugar, una villa que fuera visitada. Pero sí teníamos un hecho en el siglo XVII que merecía la pena destacar. Y era nada más y nada menos que el presidente del Consejo del Reino, de Felipe IV y Carlos II, de los 2 reyes de Austria, que era el arzobispo de Toledo, don Pascual de Aragón. Don Pascual de Aragón fue el único arzobispo que pasó una temporada aquí en estas tierras de Cazorla. Vino para arreglar muchas cosas, como siempre, casi siempre, en beneficio del arzobispo de Toledo. Pero también sirvió de consuelo para mucha gente aquí en este pueblo y puso paz en una vida bastante desordenada, podríamos decir, y con cierta violencia que existía en las villas que formaban parte del adelantamiento. Por lo tanto, este año se ha pensado que el elemento aglutinador debe ser la llegada de Pascual de Aragón, y me parece no, sé con seguridad, no sé el día exactamente, que van a hacer una teatralización de la llegada de don Pascual de Aragón a la ciudad de Cazorla. Claro, se trata de ir recuperando toda esta historia real, claro, y claro, darle esos toques. Claro, porque estos años atrás, por ejemplo, hemos visto la llegada de don Francisco de los Cobos. Don Francisco de los Cobos no estuvo nunca en Cazorla. Bueno. Jamás en la vida. Entonces, pues, resulta un poco... Claro, la gente, el público en general no tiene por qué saber esas cosas, pero es que si lo ajustamos mejor a la historia, pues probablemente la satisfacción y el beneplácito que luego los habitantes de Cazorla le den a sus fiestas, pues marcarán el futuro de las mismas. Porque claro, si tú ves a una persona que va vestida del siglo XIX, otro que va vestido de Francisco de los Cobos, otro que va vestido de Felipe II, eso es lo que se convierte en un pasacalles sin ningún fundamento. Claro. Por tanto, hay que conocer un poco la historia, y creo que el ayuntamiento lo está haciendo. Claro, porque más allá de lo lúdico, es el objetivo de la... cosa. Claro. Sí. Es el objetivo. Es que no va a discutir una cosa con la otra. No tiene nada que ver, y sobre todo mucho mejor, ¿no? Pues escenificar pues acontecimientos que realmente ocurrieron y que tuvieron mucha relevancia, que tuvieron mucha importancia, y que fue, bueno, pues cómo se fue conformando todo lo que rodea a la historia del adelantamiento de Cazorla. Historia que decirte, perdona María José, perdona. Sí. Debo decirte que es realmente interesante, ahora mismo solo ha salido el primer tomo del libro de los libros sobre la historia de Cazorla a partir del siglo XVI, y te puedo decirte que es una historia apasionante. El siglo XVII es sorprendente, el XVIII te va a llamar aún más la atención. Son realmente aspectos que desconocíamos, que no teníamos ni siquiera la más remota idea de que existían, y que merece la pena conocer
en futuros años. Es lo que quería preguntarle a José María. Estos libros, estas publicaciones en las que ha estado trabajando durante mucho tiempo, fruto de ese buceo histórico en los archivos diocesano y catedralicio de Toledo, que dieron, bueno, alumbraron toda esa historia, todo eso que desconocíamos y que estaba ahí, bueno, pues salvaguardado por el polvo del tiempo y nunca mejor dicho, pues al final está teniendo su fruto, se están uniendo todas las piezas, un puzzle complicado y que, bueno, queremos saber cuándo podremos tenerlo en nuestras manos y poder disfrutarlo. Recuerda que somos un país muy especial, María José. Somos un país muy especial porque aquí nadie es profeta en su tierra. Ya. Nadie. Yo podría enumerarte la cantidad de investigadores que este pueblo aporta, de un nivel, algunos extraordinarios, y que como yo, tienen que publicarse ellos solos sus libros y venderlos como gitanillos, y perdón lo de gitanillos, del mercadillo, o para poder, con el dinero que ha invertido, poderlo recuperar en parte y poder publicar el siguiente libro. Pero a ver, la cultura desde la base no deja dinero y es más, a la mayoría de ellos o a la mayoría de nosotros nos cuesta el dinero. A mí Por lo tanto, sí. ha salido la del siglo XVII, que salió en diciembre, a finales de diciembre, Sí. y yo confío, de verdad, que confío que el siglo XVIII pueda salir. Me gustaría que para la feria, cosa que no sé si llegaremos, pero espero que para la Navidad siguiente salga el siglo XVIII. ¿Dónde se puede comprar? En todas las papelerías de Cazorla. Vale. Lo buscaré. Incluso esta tarde llevaré unos pocos, ya te he dicho que estamos como los del mercadillo. Vamos vendiéndolo a todos los sitios donde estamos. Recuerdo a mi amigo Juan Tamayo que decía: José, ¿tú crees que venderé alguno en la reunión? Sí, hombre, que sí, que hay un grupo de gente en Cazorla que sí compra, que tú no te agobies. Y entonces, pues bueno, estamos en ese plan. En cuanto a lo que decías de los archivos, efectivamente esto no es una obra de 2 años ni de 5 años, estos son, María José, y tú lo sabes bien, sí. Son casi 30 años, y no solo buceando en los archivos catedralicios diocesanos de Toledo, que así empezó la historia. Actualmente ya estamos trabajando en todos los archivos, en el nacional, en los archivos de la Inquisición, en los archivos de todo, porque al entrar en la dinámica comienza a descubrir cosas que tienes que contar, porque es la historia de un pueblo y desgraciadamente solo somos algunas personas las que estamos accediendo a ese tipo de información. Te adelanto un poco un tema. Estoy ya escribiendo el texto definitivo de otra parte de la historia de Cazorla que no tenía prevista. O sea, yo había hecho el siglo XVII, el siglo XVII, el siglo XVIII, y estaba escribiendo el siglo XVI. Pero haciendo el siglo XVI, de pronto descubro algo que no está en ninguno de los anales, en ninguno de los documentos de Toledo, ni en ningún sitio, excepto que de pronto, pues de casualidad, en el archivo del Histórico Nacional encuentro un documento que son los moriscos de Cazorla. Vaya. Yo no sabía. Qué cosas más apasionantes tiene la investigación histórica, ¿no? No te lo puedes imaginar, bueno, José. Es decir, un documento que dice con nombre y apellido, hijos, dónde vivían y todos los moriscos de Cazorla, que no sabíamos ni siquiera que existían. Y que fueron expulsados, igual que a los judíos en 1492, se expulsó, el rey Felipe III los expulsó de España a todos en 1610. Qué curioso. Y salir. Y hemos dado con una documentación que de verdad conmueve el corazón de los datos que ofrecen sobre la desesperación de esa gente, ¿no? Cuando son expulsados de nuestro pueblo, de nuestra comarca y de España en general, ¿no? Y entonces por eso te digo que esas cosas no pueden dormir el sueño de los justos. Esas cosas tienen que salir. Pero claro, los investigadores nos encontramos con este tipo de disposición de que tenemos que nosotros los que tenemos que sacar adelante esto, a pesar
bueno, de pedir y llamar a todas las puertas posibles para que nos oyen. Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Miguel Blanco, de conocido comunicador y periodista del Espacio en Blanco, que estuvo en Quesada, pues con ese mitos y leyendas, esas jornadas mitos y leyendas de Quesada y del Santo Reino, y me dijo una cosa que se me quedó muy, muy grabada y que quiero aprovechar porque estamos hablando de historia. Él me dijo que los pueblos, si olvidan su historia, olvidan sus tradiciones, están condenados a deshumanizarse y a despersonalizarse totalmente. Es algo tan cierto como que ahora mismo, bueno, pues vamos a seguir recomendando que se asista a esta conferencia y vayamos a conocer la historia, nuestra historia, la historia de Cazorla, que es la historia al final de esta comarca. José María Crespo, muchísimas gracias por habernos acercado un poquito, habernos dado un pequeño caramelo de lo que va a ser esta disertación de esta tarde. Vale, muchas gracias, María José. Allí estaremos. Venga, un abrazo. Y gracias por el trabajo, por este trabajo ingente que realiza para devolvernos, bueno, pues toda esa parte olvidada de nuestros ancestros, de nuestra historia, en definitiva, tan importante, bueno, pues para, como pueblo, pues seguir adelante. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, María José. Espacio patrocinado por Sociedad Cooperativa de Aceite Bética Aceitera.